Muy bien, además de habrá consecuencias, en Twitter es tendencia Carlos Pagni. Ajá. Sí, no sé. Abro y entiendo que es por una nota que escribió hoy en La Nación, que es donde habitualmente escribe, nota que no leí. Porque, y no, es decir, es como, a mí me gustó mucho no sé si fue de Lantos o de Navarro, la definición de que escriben una ficción y después comentan su propia ficción. ¿Es copyright Navarro o copyright Lantos? No me acuerdo en este momento, bueno, no podría hacerme cargo. Digo, Pagni forma parte de eso, de los que escriben una ficción y después comentan la propia ficción que escriben. Pero además quiero ampliarles lo que les conté al principio del programa. Hoy el portal de la Embajada de Estados Unidos y de la Corte, que es Infobae, miren qué coincidencia, ¿no? El mismo portal tiene esas dos terminales, la Embajada de Estados Unidos y la Corte Suprema, lo cual me hace pensar que la Corte Suprema tiene como terminal también la Embajada de Estados Unidos, y que justamente el embajador es Edward Prado, que es un juez del estado de Texas, que cuando tuvo su audiencia de confirmación para venirse a la Argentina como embajador, dijo que venía para ayudar a mejorar el sistema de justicia. ¿Sí? El anterior embajador, siempre les cuento, Noah Mamet, en vez de terminar su mandato e irse, se quedó en la Argentina, porque es abogado, pero él lo que se dedica es a abrir posibilidades a empresas norteamericanas que quieran hacer negocios en la Argentina. Y si ustedes leen los documentos de seguridad norteamericanos, que son públicos, que están en la página de la Casa Blanca, lo que dicen es que parte de la política exterior norteamericana es ayudar a las empresas norteamericanas a entrar a aquellos mercados en los cuales no pueden entrar. Y una de las formas que tienen para ayudarlos a entrar es denunciar casos de corrupción en esos países. Si ustedes juntan esa información con quiénes son los dos embajadores en Argentina que están en funciones, uno formal, que es Prado, y el otro informal, que es Noah Mamet, uno se metió en la justicia a armar las causas de corrupción y el otro se quedó para que las empresas norteamericanas ingresen a los mercados que les van quitando a las empresas denunciadas por corruptas. ¿Se entiende el mecanismo? Está escrito, no es una teoría conspirativa, está escrito en los documentos del Departamento de Estado norteamericano. Bueno, vuelvo a la noticia que da hoy el portal de la Embajada Norteamericana y de la Corte, que es Infobae. Y la noticia que dan es un fallo que hacen anticipación. O sea, nadie sabe qué temas va a tratar la Corte, no sabemos en qué anda su agenda, no sabemos ni siquiera en qué anda el fondo anticíclico que tienen, de cerca de... La última vez que dijeron tenía más de 30.000 millones de pesos, pero no sabemos en qué andan con la guita, no sabemos qué tienen los jueces de la Corte, por ejemplo, porque no publican sus declaraciones juradas, o sea, no sabemos nada de la Corte, pero Infobae sí sabe qué es lo que van a decidir sobre un tema, y dice: la Corte anulará de manera definitiva los procesamientos de un grupo de periodistas en una causa por espionaje. Esa causa por espionaje se inició en el año 2012, a partir de que se descubrió que un ex jefe de la CIDE, Juan Bautista el Tata Joffre, había armado un kiosquito en el cual, junto con otros dos ex espías, le choreaban mails a un montón de funcionarios públicos, entre ellos a Alberto, a Cristina, al actual embajador en Estados Unidos Jorge Argüello, al entonces embajador hoy fallecido Héctor Timerman, a un montón de funcionarios públicos, y después los repartían en un grupo de periodistas entre comillas, que lo usaban para sus notas. Estoy hablando de Carlos Pagni, pero también de Roberto García, que ustedes habitualmente lo ven. ¿El del avioncito? El del avioncito, que lo ven en la televisión y lo ven publicando en el diario de Fontevecchia, que sigue sin pagarle lo que le corresponde a sus trabajadores. Néstor Carlos Ick, que los que sean santiagueños lo deben conocer porque es el hombre que maneja la prensa en Santiago del Estero. Y el coronel Daniel Manuel Reimúndez, que ustedes lo habrán escuchado hace poquito, pues fue uno de los que encabezó la última mesa esta de enlace militar, que le quiso hacer una maniobra destituyente al ministro Agustín Rossi y que se frenó. Daniel Reimúndez también está metido en esta causa. De hecho, la causa tramitó en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, por el domicilio de Daniel Reimúndez en Olivos. Y Arroyo Salgado los procesó a todos, y lo confirmó la Cámara de San Martín, el procesamiento, a todos, por espionaje y por encubrimiento agravado de espionaje, incluido a Carlos Pagni. ¿Por qué? Porque lo que se encontró en esa causa, en la cual, por ejemplo, figuran escuchas entre el Tata Joffre y Carlos Pagni, es que tenían absolutamente conocimiento de que lo que hacía
el Tata Joffre era chorearle los mails a funcionarios públicos y después ofrecérselo a este grupo de periodistas. Figuran efectivamente las escuchas entre ellos. Por ejemplo, un día le dice, hay una conversación registrada entre Pagni y el Tata Joffre. Entonces Pagni le pregunta, lo último es nena, ¿o pusiste algo más? Y el Tata Joffre le pregunta, ¿necesitas algo especial? Y Pagni le contesta, si tenés algo que te resultaría agradable leer, dale, estoy con las versiones alrededor de las valijas. O sea, Pagni le pedía merca, como se dice, le pedía información al Tata Joffre, que, insisto, le choreaba los mails a los funcionarios públicos. ¿Cómo hacían para intercambiarla? Habían creado un mail, que en el caso de Pagni y el Tata Joffre era rolandosantos10@yahoo.com.br de Brasil. Entonces creaban un mail, por ejemplo, creamos un mail con Lucía, que sea nicolantos@yahoo.com.brasil. Y los dos sabemos la clave, ¿no? Entonces, lo que hacía el Tata Joffre era, se choreaba el mail y lo dejaba en la carpeta de papelera. ¿Por qué lo dejaba en la carpeta de la papelera? Porque se borra automáticamente cada 30 días. Entonces, por las dudas de no dejar huellas. Entonces, compartían la cuenta, el Tata Joffre se choreaba el mail y Pagni lo usaba. Y además Pagni, como les acabo de leer, le pedía información sobre determinados temas. Por lo tanto, fue procesado por encubrimiento agravado de espionaje. Bueno, imagínense... Encubrimiento, no partícipe. No, encubrimiento agravado de espionaje a funcionarios públicos. Lo que hizo la Cámara de Casación en el medio fue decir, bueno, en realidad choreaban mails, pero era mail de información privada y no secretos de Estado. Por lo tanto, es un tema privado y que lo denuncien los funcionarios y punto. Es como si se robaran una carta, dijo la Cámara de Casación. Y esto llegó a la Corte. Y la Corte lo tiene hace un rato largo, ahí guardado. Qué raro. Y ahora, según el portal de la Embajada y de la Corte, va a resolver anulando los procesamientos a Carlos Pagni, que en el medio de todo esto ustedes pueden entrar a la página de la Corte, al SIG, y ver, por ejemplo, a Pagni yendo a brindar con los jueces de la Corte en el Día del Periodista, o en el día de apertura del año judicial. O sea, a estos niveles de promiscuidad llegamos. Y Pagni es el serio de ellos. Pagni es el serio. Y yo cada vez que cuento esta historia, tengo una catarata de mensajes diciéndome, pero esa causa se cerró, y me mandan notas periodísticas diciendo que la jueza Sandra Arroyo Salgado cerró la causa. Bueno, la jueza Sandra Arroyo Salgado dijo que cerró la causa, pero como la causa estaba en otra instancia judicial, en la Cámara de Casación, no la podía cerrar. De hecho, la Cámara de Casación le dijo a la jueza, usted acaba de cometer una burrada. Y esto terminó en la Corte. De hecho, ¿cómo la Corte puede cerrar ahora algo que ya había cerrado la jueza Sandra Arroyo Salgado? Significa que no lo había cerrado. Resumen, la Corte, según Infobae, va a anular los procesamientos contra Carlos Pagni y otro grupo de periodistas que eran parte del encubrimiento agravado de espionaje a funcionarios públicos. Entre ellos el actual presidente, la actual vicepresidenta y un montón de funcionarios actuales y de ese momento. Habla también de los niveles de promiscuidad que sigue habiendo en estos lugares, en el cual la Corte anticipa sus fallos a determinados medios para que legitimen el contenido de ese fallo y luego darlo a conocer. Yo espero que sea una mentira más de Infobae. Lamentablemente sé que no. Y bueno, Pagni hoy es tendencia, esperemos que sea para que todos sepan que fue parte de una banda que se dedicaba a chorearle mails a funcionarios y a escribir notas con esos mails choreados. 9:42. Por el otro lado, tengo una novedad de último momento vinculada a la causa de espionaje. Más iba a decir curiosa, pero no es curiosa porque los argumentos son importantes. Silvia Magdalani, la ex número 2 de la AFI, había pedido autorización para irse a Miami de vacaciones. Esto es real. O sea, como está procesada, le había pedido autorización al juez Alejo Ramos Padilla para irse a Miami del 20 de enero al 10 de febrero. Nada mal, ¿eh? No, pero el juez se la rechazó. Le dijo que no se le puede autorizar porque obviamente tiene los mecanismos para eludir a la justicia, y además que no se trata de ninguna cuestión de salud ni nada, sino que ni razones humanitarias ni lo que sea, sino que es simplemente un viaje de placer. Así que Silvia Magdalani se tiene que quedar en el país.
Esa como otra novedad. La otra novedad judicial, lo decíamos antes con Lucía, tiene que ver con otra resolución de la Corte vinculada a la masacre de Trelew. La Corte la tuvo 6 años, la causa de la masacre de Trelew, o sea, 22 de agosto del año 1972. Recién hablábamos del 82, bueno, 10 años para atrás. 22 de agosto de 1972, el fusilamiento de 16 militantes en la base de Trelew. Y la Corte que sigue demorando esa causa. Bueno, ahora se la devolvió a la Cámara de Casación. Después de 6 años. ¿Sí? Es una sigue dilatando todo entonces. Claro, es una de las 65 causas que nosotros publicamos en el Destape que tiene la Corte sin resolver, que son causas de lesa humanidad. Algunas hace 8 años, hace 9 años, hace 7 años, y que juegan a la impunidad biológica. O sea, el juego de la Corte en esto es la impunidad biológica, que es que los genocidas no mueran con las condenas firmes, sino que se mueran de viejos sin tener la condena firme por muchos de sus crímenes. Entre ellos, por ejemplo, siempre les cuento el mismo porque es a mí el que más me impresiona, pero no es el único, el caso del Negrito Avellaneda. ¿Sí? Un militante de la FEDE que tenía 15 años cuando fue secuestrado, torturado y su cuerpo apareció mutilado y con signos de empalamiento en la costa uruguaya en el año 1976. Un caso que tardó 33 años en llegar a juicio oral, ¿sí? Y lleva 8 años en la Corte Suprema. Sí, entre los que están condenados está Santiago Omar Riveros, ¿sí? Uno de los genocidas más duros de la última dictadura militar y de los que acumula mayor cantidad de condenas. Así que bueno, todo esto para insistir con esto que hablábamos ayer con Navarro, la importancia que tiene la reforma judicial, la importancia que tiene qué es lo que vaya a hacer Alberto Fernández con la Corte Suprema. Por ahora, lo anticipó Roberto el domingo, va a crear un tribunal del mismo nivel de la Corte para tratar las arbitrariedades. Y yo quiero entender que los casos de Cristina, de Vudú, de Milagro Sala, de la cantidad de presos políticos que hay, son casos de arbitrariedad y los casos de lesa humanidad también. Tema con el cual el presidente también tiene un compromiso muy fuerte. El otro día nos contaba Horacio Berbisky de cuando lo conoció Alberto. Y lo conoció a Alberto siendo abogado en el juicio a las juntas. Y Alberto ha escrito un libro, además, sobre el juicio. ¿Sabes que lo tengo, el libro ese? ¿Cuánto tiene? Y el libro debe ser del año 86, 85, 86, tendría que fijarme ahí. Pero lo escribió ahí apenita junto con Mona Moncalvillo y con otro más que no recuerdo ahora. Pero bueno, para contarles eso, que la Corte en el caso de la masacre de Trelew, insisto, año 1972, y todavía no hay una resolución judicial al respecto. Después dicen que la Argentina es anómica porque alguien se cola en el tren. La Argentina es anómica porque sus élites están totalmente desvinculadas de su historia y su destino económico. Entonces las élites concentran dinero y lo fugan, y tienen en una Corte Suprema absolutamente floja de papeles, anacrónica, feudal, intocable y sin control, por ejemplo, casos que hace más de 50 años que no se resuelven. Bueno, en eso estamos y va a ser uno de los temas, obviamente, de los próximos días y del año que viene.